Muy buenos días, Dios les bendiga a todos y cada uno. Qué bueno poder compartir este domingo en el cual recordamos y celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el amén. Este es uno de los eventos más importantes de la historia, déjeme decirle, no solamente como tenemos muchos otros, el nacimiento de Jesús, por supuesto, su sacrificio en la cruz, los cuales todos juntos hacen lo que llamamos nosotros la obra de Dios o la justicia de Dios. Por lo tanto, unos y otros tienen una gran importancia y todos se enlazan entre sí. Es decir, sin el nacimiento, por supuesto que no hubiera habido vida de nuestro Señor Jesús, sin el sacrificio no hubiera habido perdón de pecados y sin la resurrección tampoco tendríamos la culminación de todo lo que Dios iba a hacer a favor nuestro. Por lo tanto, este día se celebra algo muy importante. Es como el gol. Es un gol, digámoslo de esta manera, como en el fútbol. Pueden hacer una muy linda jugada, unos buenos pases, unas maniobras muy técnicas, pero al final lo que más vale es el gol. Por lo tanto, la resurrección es algo muy importante. Hay mucha gente que le gusta, o mejor dicho, a muchos les gusta predicar acerca de la cruz, predicar acerca del madero. Sus mensajes se centran en esto, que es muy importante y es parte de lo que nosotros también hacemos, pero vemos que necesitamos nosotros comprender también de qué se trata o qué es la resurrección. La resurrección, aunque la cruz vemos cosas preciosas, el perdón de pecados, cómo Jesús se sacrifica por cada uno de nosotros, la mayor muestra de amor que pudimos haber presenciado, aunque no la presenciamos físicamente, por supuesto, sino por el Espíritu, Dios nos permite comprender que esto fue así. Y la resurrección nos trae a nosotros el momento más glorioso, el momento en el cual Dios mete un gol, digámoslo así, o el enemigo es finalmente vencido y quita el poder que tenía el enemigo sobre nosotros. Mire lo que dice Hebreos 2, verso 14, ahí usted lo va a poder ver con más facilidad. Hebreos 2, verso 14. Hebreos 2, 14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Quiere decir que en aquel momento el que dominaba a los hombres porque tenía el poder de la muerte era precisamente el enemigo, era el diablo. Pero Jesús al sacrificarse, al permitir que fuera llevado al Hades o al infierno, él se enfrenta ya con la muerte, se enfrenta con el enemigo y dice que la muerte no lo pudo retener. Es decir, que Jesús al resucitar vence, o en el momento en que él vence, mejor dicho, él resucita. ¿Pero esto por qué, mis amados? Porque por causa del pecado, dice la Escritura, que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que por causa del pecado éramos merecedores de la muerte. Esto ya desde el momento en que cada persona nace, esta es la consecuencia de haber nacido en pecado o haber sido o ser descendientes de aquel hombre, Adán, que no estimó a Dios, sino que él decidió hacer las cosas como él pensaba y por lo tanto pecó en contra de Dios y la paga del pecado es la muerte. Entonces, aunque todos nosotros comprendemos los beneficios, las bendiciones que Dios trajo por medio de su obra, tenemos que preguntarnos, o quiero preguntarles esta mañana, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sucedido esto? Algunos, buscando ser muy intelectuales o filosóficos, preguntan cosas como estas. ¿Y cómo es posible que alguien demuestre que Jesús resucitó? Si lo vemos de una manera fáctica, es decir, no tenemos videos, no tenemos tampoco fotografías,
pero tenemos la Escritura. Así como la Escritura nos dice que nació, también dice que resucitó. Y podemos verlo en distintas fuentes históricas, llamémoslo de esta manera, o distintos lugares en los cuales se testifica acerca o se da testimonio o se evidencia que un hombre llamado Jesús nació allá en Belén, vivió en Nazaret y efectivamente estuvo físicamente aquí con nosotros. Por lo tanto, le da validez a lo que la Biblia dice, también todo lo que podemos encontrar. Pero alguien podría decir, pero usted no estuvo ahí para decir que resucitó. La verdad es que si hubiera estado ahí, ya estuviera bien muerto, ¿verdad? Hace buenos años que estuviera muerto. Por lo tanto, nadie puede decirlo. Pero de la misma manera, nadie puede comprobar que no fue así. Nosotros sí podemos demostrar que existió, que vivió y obviamente Él murió. Pero ¿cómo podemos demostrar que resucitó? Pues aquí nosotros, número 1, lo creemos. Número 2, no se puede demostrar que no lo hizo. No existe un cuerpo que diga, no existe una tumba donde diga aquí está el cuerpo de Jesús. Hay alguien diría, sí, efectivamente, por eso pudieron haber robado el cuerpo. ¿Se acuerda que la Escritura misma lo dice? De cómo los principales de la sinagoga buscaron pagarle a los romanos para que dijeran que se habían robado el cuerpo. A los soldados romanos que dijeran que se había robado el cuerpo. Entonces, tenemos todas estas evidencias que nos hablan, pero sí es importante que nosotros pensemos, porque muchos aceptan que Jesús vino a la tierra. Muchos, incluso que no son creyentes ni seguidores del Señor, dicen, bueno, sí, era un hombre, fue un gran líder, fue de mucha influencia. Muchos dicen que, pues sí, hizo milagros, que sanó enfermos, que liberó endemoniados, que la gente era perdonada de sus pecados. Sí lo aceptan. E incluso, pues hasta de alguna manera, les agrada. Pero les agrada un Jesús en una cruz, un Jesús falleciendo, un Jesús que pareciera haber sido derrotado. Esa imagen es la que a algunos les gusta. Como diría algún representante religioso, la derrota de Dios. Y lo toman como que Dios hubiera sido derrotado porque efectivamente sí mataron a Jesús. Y este es el Jesús que a algunos les gusta. Un Jesús derrotado, según ellos, ¿verdad? Un Jesús que no tiene poder, que no trascendió. Entonces aquí es donde cobra mucha importancia lo que hoy estamos viendo. Porque pareciera que aquel hombre, que todos estamos de acuerdo, que sí existió, no trasciende de la misma manera sin la resurrección. Y no es un problema, o se lo digo de otra forma, en 1 Corintios 15:32, ni lo busque, dice, si los muertos no resucitan, entonces Jesús no resucitó. Y si Jesús no resucitó, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Quiere decir que sin la resurrección nosotros perdemos la esperanza de la vida nueva. Nosotros perdemos la esperanza del por qué hacer el bien. Porque si todos vamos a morir, entonces mejor disfrutemos, ¿verdad? ¿Para qué sirve que yo haga lo bueno si de todas formas voy a morir? Por lo tanto, es tan importante que comprendamos que la resurrección nos da esa vida nueva o la esperanza de la vida nueva, por la cual todos nosotros buscamos seguir a Dios, buscamos caminar en el camino del Señor, porque habrá un día en el cual, así es, habrá un día en el cual Dios nos presentará a nuestro Señor Jesús y a este resucitado. La vida sería distinta, sin esperanza ni motivo para obrar el bien. Pero esto, mis amados, no es un tema nuevo. Esto es un tema tan viejo y tan en la mente de las personas que nos vamos a dirigir a la primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Allí también Pablo hablaba acerca de esto y él nos va a expresar de otra manera lo que acabamos de ver. Primera de Corintios capítulo 15, verso 3. Vamos a empezar a leer desde el 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado
y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, esto es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 personas a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Verso número 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y mire qué fuerte lo que expresa Pablo a través de esta carta. Y cómo el hecho de que Jesús haya resucitado convalida todo lo que nosotros creemos, convalida lo que esperamos, convalida por todo lo que hemos hecho o todo lo que hemos creído a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero llevarle allá al primer día cuando Jesús resucitó. Dice que María Magdalena y Salomé, 3 mujeres, ¿verdad? Fueron allá al sepulcro el primer día de la semana, un domingo, como hoy precisamente. Fueron y llevaban especias, para pues seguir preparando el cuerpo. Recuérdense que el día que Jesús murió, al día siguiente empezaba ya lo que los judíos guardan como el día de reposo. Por lo tanto, ellos no podían hacer ninguna tarea, y Jesús murió, por supuesto, en la tarde, a las 3 de la tarde, dice la Escritura, y entonces a ellos les tomó algún tiempo lograr que les entregaran el cuerpo, lograr preparar el cuerpo y tenerle una tumba. Recuérdese que todo esto sucedió de un día para otro. Esto no fue algo planificado más que por Dios, y por supuesto Jesús también lo sabía, pero todos los demás no tenían ningún plan acerca de esto, por lo tanto no les dio tiempo de prepararlo como ellos hubieran querido o como acostumbraban. Y entonces las mujeres le fueron a buscar al amanecer. Y dice la Escritura que muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y esto es precisamente lo que nosotros hoy estamos hablando. Había una piedra grande, dice la Escritura, que tapaba aquella tumba. Si la piedra no hubiera sido removida, ¿qué hubiera pasado? Si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera estado Jesús allá adentro, ¿qué hubiera pasado? La verdad es que, como dice Pablo, ninguno de nosotros estaría perdonado sus pecados. Nuestra fe sería en vano. Lo que hoy hacemos, esta predicación, sería en vano. Ya no habría sentido de mañana. Ya no habría sentido de hacer el bien. Ya no tendría ningún sentido. Y tristemente muchos viven así. No les importa lo que viene mañana, le importa lo que vive hoy. Vivimos, como dice allá en el libro de Hebreos, en el comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Viva hoy, goce hoy, porque mañana no importa. Tristemente, muchos, demasiados debería decir, viven su vida de esta manera, para hoy. Viven su vida para satisfacerse. Y no le digo que sean ricos. Yo no estoy diciendo que la gente busque nada más la riqueza. No. Solo satisfacerse. ¿Cómo se satisface? Pues a algunos les satisface no trabajando, ¿verdad? Ay, ¿para qué voy a trabajar?
Si aquí estoy bien, si cada vez que trabajo me canso, ¿para qué voy a trabajar? Lo que cuesta ganar energías para gastarlas en el trabajo. Encima me levanto temprano, me acuesto tarde. Y al día siguiente lo mismo. Otros viven para satisfacerse en lo que quieren, en lo que gustan, en sus anhelos, en sus proyectos, en su idea de vida. Y yo no digo que nada de esto sea malo. Bueno, al menos el no trabajar sí no es muy bueno, ¿verdad? Pero lo bueno que nosotros vivimos, los anhelos que tenemos, los proyectos, eso es bueno. Pero, ¿qué pasa después de ellos? Mire, yo quiero que usted piense en este momento los primeros anhelos, proyectos, deseos que usted tiene en su mente o en su corazón. Y usted los piensa, pastor, yo este año quiero comprar un carro nuevo, quiero hacer un viaje a tal y tal lugar, quiero graduarme, quiero hacer cualquier cosa que usted piense, piénselo. Y a continuación, piense, ¿y después qué? Después de que lo logre, ¿qué? ¿Qué sigue? ¿Qué sucederá? Busco otro. ¿Y después qué? Busco otro. ¿Y después qué? Busco otro. Y se va a percatar que a pesar de que nuestros deseos sean buenos, nuestros planes sean perfectos, hay un ¿y después qué? Algunos viven para lograr vivir su vejez. Trabajan para que cuando sean viejos no les falte nada. Otros viven para disfrutarlo de todo, ¿verdad? No me importan las consecuencias, no me importa qué es lo que haga, pero yo me la paso hoy bien. Me lo merezco. Y entonces surge esta pregunta en medio de nosotros. ¿Y después qué? Es que yo quiero ser fulanito de tal. Pues no fulanito, yo quiero lograr esto. Yo quiero ir a aquello. ¿Y después qué? Mire, yo he visto personas que han hecho cosas importantes o trascendentes, digámoslo así, y ya cuando llega la edad o llega el tiempo de partir con el Señor, o donde sea que partiera, o le tocara partir, ya todos esos logros parecieran vanos. Yo conocí muchas personas, gracias a Dios. Bueno, mi papá era una persona que conocía mucha gente. Y mucha gente, y algunos de ellos eran importantes, digámoslo de esta manera, o personas que habían trascendido en la sociedad, o que tenían un prestigio, un nombre, que habían hecho cosas. Pero él era también ya un poco mayor. Y por lo tanto yo conocí a algunos ya siendo grandes, o abuelitos, ¿verdad? Y contaban historias de todo lo que habían vivido, de lo que habían hecho, de lo que habían logrado, de lo que otros vivieron, lo que juntos vivieron, de guerras, de conquistas, de éxito. Y al final fallecieron como cualquier otro. Ahora, yo no quiero desanimarlo en sus metas. Por el contrario, usted sabe que el primero en animarlo soy yo. Pero, ¿y después qué? No basta con solo aquello que tus ojos pueden ver. Tienes que pedirle a Dios que te muestre aquello que no logras ver. Y parte de eso es que efectivamente tenemos una vida futura. Esto que hoy vemos no se acaba aquí. Y por eso muchas personas no siguen a Dios, porque piensan, como vimos la semana pasada, que se pierde lo que hoy tiene, pero cosecha en lo que vivirá después. Alguien podría decir, yo puedo perder. Mire, yo me acuerdo, le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan el 2019, para atrás, lo que los carnavales significaban? Uy, eso nadie se lo podía perder. La gente tenía que ir porque va y porque va. Son los carnavales. ¿Qué pasó después en el 2020? No, 2021. No hubo carnaval. 2022. Medio mes. No hubo realmente. Y entonces, ¿qué pasó? Las personas se dieron cuenta que podían vivir sin el carnaval, ¿verdad? Sin los carnavales. Que se podía hacer otra cosa. Yo no digo que todos hayan caído en cuenta. Yo sé que en el 2023, olvídese. Eso va a ser de locura. Pero lo que le quiero decir es que
nos queda a nosotros de lección que hay cosas que nosotros pensamos que no se pueden dejar pasar porque se tiene que hacer, porque es parte de, es algo que en nuestra mente y en nuestro corazón tiene tanta importancia que no se puede dejar de hacer. Mire, vaya, le voy a quitar los carnavales. Vamos a la Navidad de esos años. Usted la tuvo que pasar con su familia. La del 2020 la tuvo que pasar con su familia. Al menos si usted estuvo aquí. Y no fue a ver al tío, y al primo, y al amigo, ni a la abuelita, ni se juntaron para... No, la tuvo que hacer de lo más sencillo posible, ¿verdad? Y se percató que efectivamente no es precisamente todo lo que tenemos en mente lo más importante por vivir o pensar. Comamos y vivamos que mañana moriremos. Por eso estamos en una sociedad, en la sociedad o la generación del entretenimiento. Mire, la persona puede pasar 24 horas delante de un televisor, delante de una computadora o delante de un teléfono y todo está bien. No tiene una vida, pero todo está bien porque en línea tiene una vida. Es más, ya tenemos una vida en línea. Si usted quiere, tiene hasta un universo paralelo digital en el cual usted puede vivir, puede trabajar, puede relacionarse con otras personas. Pero ¿será realmente que eso es una vida? Es una fantasía que suple la verdadera. Le voy a decir por qué es tan bonito la vida en línea. Porque no hay consecuencias. No necesita responsabilidad. Usted está jugando a vivir. No está viviendo realmente. Está pretendiendo tener una vida donde usted puede ser todo lo que usted quiera, de un día para otro. Con $20, usted se compró el mejor carro que podía tener. Con $50, usted ahora tiene una empresa multimillonaria. ¿Y después qué? Miren, nosotros no hemos visto todavía las consecuencias de esta vida que estamos inventando. Pero yo le quiero contar, por ejemplo, que yo tengo amigos de mi edad, contemporáneos, 25 años, que se juntan por las noches, pero cada quien en su casa, a jugar, 10, 11 de la noche y les dan las 3, 4 de la mañana. Pues yo lo entiendo de un joven, lo entiendo, porque yo también lo viví. Todavía teniendo 20 años, 25 años, sí, es que los juegos son bonitos, nosotros crecimos así. Pero tengo amigos que rozan los 30 años, no es cierto, que tienen nuestra edad, porque hay muchos aquí, así que no me vea tan viejito. Ya me voy a pedir cédula y pasaporte, van a ver. Que aún gastan su tiempo de esa manera. Y al día siguiente tienen que ir a trabajar con los todos ojerosos y así medio zombies, ¿verdad? Pero son felices por el entretenimiento que tuvieron. Acuestan a los hijos. Le dicen a la esposa que se quede en el teléfono, que se duerman mientras ellos están jugando, que son soldados matándose unos a otros. Hombres de 50 años. La sabiduría, la madurez. Un jueguito en línea. Yo no me excluyo. Yo si empiezo a jugar, yo sé que paro igual que ellos, porque así crecimos nosotros. Por lo tanto, yo ya sé que yo mejor ni me compro uno de esos aparatos porque no, no, yo tengo los míos, gracias. Mire, le cuento una historia. Yo a veces descargo mis jueguitos, porque es verdad, y a veces juego. Pero cuando yo ya miro que el juego se me excedió, yo los borro. Solo bajo un juego a la vez. Porque yo ya sé que uno puede pasar horas y horas y horas y horas, y después, ¿qué? Después de 3 horas, yo digo, ¿cómo es posible que pude haber pasado aquí 1 hora? ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Qué bonito el juego! Pero qué pérdida de tiempo. Entonces, nuestra cultura está en el vivir el hoy. Disfrute hoy, pague mañana. Aquí está su tarjeta de crédito, empobrézcase gozando. Me lo merezco.
me lo gasto. Y después 2 años pagando, 3 años pagando, 4 años pagando. Y 3, 4 veces, exageré, 2 veces o hasta 3 veces lo que usted debía. Entonces, cuando vivimos en el comamos y bebamos porque mañana moriremos, estamos desperdiciando nuestra vida. Mire, no hay nada más satisfactorio que ver para atrás y ver que lo que usted ha hecho no solamente ha conquistado metas personales, sino que ha podido ayudar a otros. Si una persona lograra todo lo que quiere, pero no volteó a ver a nadie más, le aseguro que al final de su vida va a haber una sensación, un sentimiento de que algo hizo falta. Y no le digo que la vida se trate de ayudar a otros, le digo que su vida tenga un propósito mayor que las cosas o que el éxito. Y el mayor éxito tiene que ver con dónde pasará usted el resto de su vida. No esta vida en este cuerpo, la vida en el cuerpo que Dios nos va a dar si nosotros creemos y confiamos en Él. Entonces mire lo que dice, estas mujeres salieron y fueron a ver, pero ¿qué pasa si la piedra no se mueve? ¿Qué hubiera pasado si la piedra no se mueve? Ahí va María Magdalena, sabemos que amaba a Jesús, no era la esposa de Jesús, por favor, ¿verdad? Si usted ha visto eso en el internet o en películas, eso no fue así, mis amados. Iba Salomé, iba la mamá de Juan y de Jacobo, eran mujeres que amaban a Jesús, iban con toda la ilusión en su luto de poderle hacer un bien a Jesús. ¿Y si la piedra hubiera estado obstruyendo? ¿Qué se quedaría? ¿Qué se hubiera quedado detrás de aquella piedra? Si esa piedra no hubiera sido removida, ¿qué se hubiera quedado ahí atrás? Si Jesús no hubiera venido a tu vida, ¿cómo sería tu vida hoy? Si tú no conocieras al Señor, si tú estuvieras metido allá en una montaña sin saber nada de Dios, ¿cómo sería tu vida hoy? ¿Te acuerdas de antes? ¿De cómo era? ¿Cómo se vivía? Todo eso, o las bendiciones que recibimos, los milagros que hemos recibido, si se hubieran quedado detrás de aquella piedra, metidos en una tumba, ¿cómo hubiera sido aquello? ¿Cómo sería hoy nuestra vida si la piedra no hubiera sido removida? Muchos milagros hubieran quedado allí, mucho sufrimiento seguiría gobernando. Mire que dice que el diablo tenía el imperio de la muerte. Él gobernaba por completo sobre los hombres. Y lo seguiría haciendo. Hoy, gracias a Dios, ya no es así. Y dice el verso 4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra. Un día así como hoy, en algún momento de la noche, Jesús, después de 3 días de haber estado muerto, porque Jesús sí murió, no estaba en un estado catatónico, no estaba en coma, no estaba en un estado el cual le permitió permanecer 3 días en una tumba, no, Jesús sí murió. Y lo extraordinario es que dice la Escritura que también fue al infierno, ¿sabe usted? Jesús fue al cielo. No, Jesús no fue al cielo. Jesús murió cargando todos nuestros pecados. Él no podía entrar al cielo. Él no podía entrar al paraíso por los pecados que Él llevó consigo. Entonces Él fue al infierno. Y en el infierno, hizo de las cosas que hizo, es que le fue a predicar a todos aquellos que habían muerto antes del diluvio. Fue a rescatar almas al infierno, imagínense. Lo mataron, ¿verdad? ¿Se acuerda quién nos mató? Nosotros los hombres. Los judíos, no, fuimos todos nosotros los hombres. Y aún así fue a rescatar las almas. ¿Sabe qué también fue? Fue a quitarle el poder que tenía el enemigo sobre la muerte. Dice que él tiene hoy en Apocalipsis, dice que él tiene las llaves del infierno
y de la muerte, porque se las quitó el enemigo. El enemigo fue derrotado durante esos 3 días. La gente lamentaba todo lo que estaba pasando, la gente lamentaba todo lo que había vivido, los que le seguían, ¿verdad? Otros celebraban por lo que había pasado, los que no lo amaban, y mientras él seguía haciendo una obra, de entre otras cosas que sucedieron en aquellos 3 días. Pero en algún momento de aquella madrugada, entre el sábado y un día como hoy domingo, el poder de Dios, Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, dice que levantó a Jesús de entre los muertos. Ahora nosotros no entendemos realmente qué quiere decir esto, porque esto era imposible. No había forma en que alguien regresara de entre los muertos. Número 1, pero hubo algunos que regresaron de entre los muertos. Jesús mismo resucitó a 3 personas. A Lázaro, a la muchacha de la hija de Jairo, y también al hijo de la viuda de Naín. 3 personas resucitaron antes que Jesús por él mismo. Pero ellos no resucitaron para vida eterna todavía. Ellos resucitaron para luego volver a morir. Ellos murieron, ellos fueron un adelanto, una primicia, pero ellos duermen, hoy no están muertos, duermen. Y en el día postrero Él los va a volver a resucitar. Eso es lo que nosotros creemos. Por lo tanto, Jesús, de aquel cuerpo que había sido molido, dice la Escritura, un cuerpo molido por los golpes, por la tortura que le hicieron, lastimado, lacerado, traspasado, dice que entregó toda su sangre, y creemos que hasta la última gota de su sangre, es decir, su cuerpo ya no tenía sangre. Golpeado, dice que su rostro ya no tenía apariencia humana. Si usted cree que Jesús es así como la película, que todo bonito, crucificado, eso no fue así. La Escritura dice que los hombres volvieron su cara, su rostro, porque no soportaban ver cómo había él quedado. O sea, él estaba desfigurado por completo. Y así lo enterraron. 3 días. Si usted sabe algo acerca de los procesos en los cuales un cuerpo pasa, al 3er día el cuerpo ya está bien deteriorado. No la parte de afuera, o sea, todavía físicamente se mira, pero por dentro ya la persona está muy, muy, muy deteriorada. Los órganos, no la persona, los órganos, ¿verdad? Y Jesús, a pesar de todo esto, Dios lo levanta de entre los muertos. ¿Y sabe cómo lo levantó? Como que nunca hubiera pasado nada. Él lo levantó así como usted hoy en la mañana, ¿verdad? Completito. Lo único que le dejó son las marcas. Porque por su llaga nosotros fuimos curados, dice. Entonces, hasta el día de hoy, Él tiene las marcas de aquel sacrificio que fue sobre su cuerpo. Pero Él está entero. ¿Se acuerda que aquel discípulo le dijo, hasta que yo no vea, hasta que no lo vea con mis ojos y no meta mis dedos en sus heridas, entonces no creeré? Y entonces el Señor le dijo, ¿así no crees? Venga para acá, pues. A ver su dedito, le dijo. Toque. Mire. Pues Él tiene aún sus heridas. Porque por medio de ellas nosotros recibimos bendición. Nosotros recibimos sanidad. Nosotros recibimos salud. Nosotros recibimos libertad por medio de su sacrificio, que sigue vigente y fue hecho una vez y para siempre. Por eso es que aquello que sucedió aquel día fue tan impresionante. Dice la Escritura que un ángel descendió y en aquel momento hubo un terremoto. Y también otro dice que una gran luz, como un rayo, ¿verdad? Y la piedra fue movida por un ángel, porque no podía ser movida por hombres, me refiero un solo hombre, sino esa la pusieron varios hombres, dice la Escritura. Pero vino el ángel y la remueve. Y en aquel momento sucede algo de lo más glorioso. Jesús había regresado de entre los muertos.
para no morir nunca más. Y entonces él sale y junto con él, y esto es lo importante para ti, del resto me puedes decir, qué bonita historia, pastor, qué precioso lo que está contando, pero en mi vida eso no hace nada. Yo con esto no hago nada. A menos que usted entienda que la resurrección de Jesús es la confirmación de todo lo que Dios dijo que iba a suceder. La resurrección de Jesús confirma todo lo que ya había sucedido. Su obra fue perfecta, su obra por supuesto que Él vino a hacer milagros, Él vino a traer libertad, Él vino a proclamar el año agradable del Señor, Él vino a decirnos a nosotros que venía algo muy bueno, pero sin su resurrección no había la firma al final del contrato. Eran cosas que habían pasado, que por cierto ya habían pasado. Ya habían habido sanidades registradas en la Escritura. Los profetas, algunos hombres también, habían orado unos por otros y habían sanado. O sea, eso no era nuevo. Claro, la magnitud y la cantidad de los milagros que hizo Jesús no se compara con los poquitos que habían aparecido, pero ya teníamos indicio de esto. Pero cuando Él resucita, Él desencadena una ola, una explosión de bendición para toda persona. Cuando aquel sepulcro se abrió, no lo mire de una manera física, trate de pensarlo, de imaginarlo de una manera espiritual. Es como que si hubiera habido una explosión que va y lanza aquella ola expansiva por todos lados, habilitando el perdón de pecados, confirmando el perdón de pecados, la vida eterna, la sanidad, los milagros, todas las bendiciones y beneficios que de Dios recibimos fueron confirmados aquel día. Por eso hoy es un día tan importante de celebración, porque es como cuando se mete el gol final con el que se gana. Se hacen muchas jugadas, se pueden meter goles, pero es un gol el que uno necesita para ganar un partido de fútbol. Esta resurrección es el gol que terminó de dar la victoria a Dios. Lo que para muchos fue una pérdida, lo que para muchos hasta el día de hoy piensan que mataron a Jesús. Jesús dijo, no, a mí nadie me mata, yo solito pongo mi vida para que ustedes puedan vivir. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección, dijo. Porque si Él no resucitara, nosotros tampoco podremos resucitar. Pero como sí resucitó, entonces tenemos una esperanza para esta vida y para la vida venidera. Amén. Dicho en otras palabras, porque Jesús resucitó, tienes una confirmación y garantía de todo lo que Dios ha dicho acerca de ti. Si Dios pudo levantar a Jesús de entre los muertos, no podrá con tus problemas. Si Dios derrotó por medio de Jesús al que tenía el imperio de la muerte sobre nosotros, no va a poder solucionar tus circunstancias. Esa piedra movida es nuestra confirmación que habrá paz en tu casa. Es la confirmación que aquellos que aman van a conocer de Dios también. Aquellos que amas tú van a conocer. Es la confirmación que todo aquello que el enemigo pudo haber hecho en nuestras vidas tiene una solución por causa de Dios. Que puedes vivir en libertad del pecado, en libertad de la influencia de lo malo, para hacer aquello que es bueno. Es la confirmación que Dios no mintió, sino que Dios cumplió. Y si Él cumplió con Jesús y Él resucitó a Jesús, también nos va a resucitar a nosotros, porque Él ofreció y dijo que esto iba a ser así. Ahora, tú tienes que entender que Jesús fue profetizado desde el principio de la Escritura, que fue anunciada su muerte por Él mismo y por los profetas. Pero también fue anunciada su resurrección por Él mismo y por los profetas. Es decir, por cientos de años, el pueblo de Israel sabía que esto iba a suceder, aunque no lo habían visto. Pero llegó el momento del cumplimiento. Por lo tanto, cuando se cumple, quiere decir
que todo lo que Dios te ha prometido, aunque no lo mires hoy, Él lo va a cumplir. Por muy imposible que parezca, por muy difícil que parezca, y a veces tienen que ver con cosas muy propias. Y a veces hay cosas que uno mismo podría estar luchando por años. Y tenemos frases como: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo podré? ¿Hasta cuándo? ¿Será que yo? ¿Será que yo sí? ¿Será que esto es para mí? ¿Será que realmente esto de estar contigo tiene que ver conmigo? Pero la piedra sí se movió. La piedra fue removida. Y todas esas bendiciones y lo que hoy llamamos el nuevo pacto cobró vida en ese momento. Cobró vigencia plena en ese momento. Porque si Jesús no resucitó, entonces vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza. Seríamos los más dignos de conmiseración. Se lo digo en otras palabras, seríamos los más dignos de lástima de todos los hombres. Si Jesús no resucitó, nosotros somos lo peorcito de lo peor que existe en la humanidad. Gracias a Dios que sí resucitó, ¿verdad? Y sí, mis amados, Él está vivo hasta este día. Él está con nosotros. Él va a cumplir todas y cada una de las promesas que Él nos ha dado. Su resurrección es la confirmación de su palabra. Es la confirmación de todas las promesas que Dios nos ha hecho y ha de hacer. Esto quiere decir que Dios, al haber resucitado, sí te perdonó. Tus pecados ya no existen, por cuanto te arrepentiste de ellos. Te acercaste a Dios y Él ofreció que si tú hacías esto, Él nos iba a perdonar. Él sí te amó. Él sí está contigo. Él no te abandona, porque Él sí resucitó. Él anhela hacerte el bien. Él anhela conocerte, que tú le conozcas mejor, porque Él te conoce mejor que nadie. Que tú le conozcas. Él anhela que tú te acerques, porque Él sí resucitó. Tal vez me ayuden aquí, disculpen. Gracias por el amén. La resurrección de Jesús, mis amados, significa que todo lo que Dios dijo es verdad. Que todo lo que Dios dijo es como Él dijo que iba a ser. Por ello nosotros podemos tener confianza y podemos tener esperanza de todo lo que Dios tiene en su palabra y ha dicho acerca de ti. Esta mañana yo quiero decirte que hay cosas en tu vida bloqueadas, como que tuvieran una piedra delante, como la tumba de Jesús, una gran piedra que no se puede quitar, y quizá por la cual has luchado y buscado removerla por ti mismo. Y hay cosas que no se pueden hacer con el esfuerzo. Hay cosas que solo Dios puede hacer. Y esta mañana en la cual recordamos, celebramos la resurrección de Jesús, también tenemos la certeza que Dios, así como removió aquella piedra de la tumba de Jesús, esta misma mañana va a mover la piedra de algunas áreas de tu vida. Aquellas áreas que parecían que no avanzas, aquellas áreas que parecían que es muy difícil, que es muy complicado, que no tienes la fuerza ni el deseo suficiente para lograr moverla. Quizá ya te cansaste de intentar y de probar y de ver cómo podía ser que se moviera esto. Dice que la piedra era grande,
no era una piedra chica. Y hoy, como muchos otros días, quizá ya miramos aquellas áreas, aquellas piedras por delante, sin esperanza. Sin poder ver más allá de lo que hoy vemos. Incluso algunos aceptaron que la piedra no se iba a mover, que esa piedra no iba a poder ser removida, y podemos empezar a adecuar nuestra vida a lo que nos quedó. Aquellas 3 mujeres iban a hacer lo que ellas podían hacer, aunque Jesús les había dicho que iba a resucitar, y les dijo cuándo iba a resucitar, porque les dijo que después de 3 días Él iba a regresar entre los muertos. Pero ellas creyeron lo que vivían, y por 3 días lloraron, al igual que los discípulos. Por 3 días lloraron, por 3 días se lamentaron, por 3 días empezaron a tomar el rumbo de la muerte, a aceptar que Jesús había muerto. Ellos mismos lo habían visto, lo habían vivido, lo habían sufrido, y no pudieron hacer nada. Y decidieron hacer lo mejor que podían en sus propias fuerzas: brindarle un tributo funerario a Jesús, flores, especies aromáticas, lo que ellas podían hacer. Y fueron corriendo de mañana para poder hacer algo por él. Pero al llegar a la tumba, la piedra sí había sido removida. La piedra sí se movió. El obstáculo sí se quitó. El impedimento fue quitado de manera sobrenatural. Un ángel lo movió. Un ángel vino y quitó aquella gran piedra para que todas las bendiciones y los beneficios de Dios pudieran salir de aquel lugar. Y algunos tienen que entender que muchos problemas o situaciones en las cuales se encuentran actualmente parecen como tumbas, lugares a los cuales no se va a ningún lado. Son problemas tan fuertes y tan serios que superan la fuerza y la voluntad de la misma persona, y pareciera que uno está encapsulado en lo mismo y lo mismo y lo mismo. No hay lugar a donde ir, solamente se puede acostumbrar a aquel lugar, solamente se puede decir, bueno, está bien, aquí quizá me entra un poco de luz, esta luz es suficiente para que yo viva, por aquí yo puedo adornar un poco y me puedo sentir un poco más cómodo. Pero hoy el Señor te dice, ese no es el lugar para ti para siempre. Es un lugar en el cual ha pasado un tiempo nada más, porque el momento en el cual la piedra se quite, todo lo que Dios tiene preparado se desencadena para ti. Todo lo que ha sido detenido por 3 días estuvo detenido Jesús en el interior, pero no por causa que Él no pudiera salir, sino solamente para cumplir lo que Dios había dicho, porque el momento en el cual Él derrotó al enemigo, eso fue instantáneo. Él no tuvo que pelear mucho, no pasaron 3 horas luchando para ver quién ganaba. Él solo con su presencia derrotó a todos aquellos que estaban en su contra. El momento en el cual Él estuvo en el infierno, todos le reconocieron, y aquellos que no habían tenido la oportunidad de conocerle, le reconocieron y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y sus almas, dice, a pesar de que fueron juzgados como hombres, sus almas van a estar también con el Señor. Así dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos. Eso fue instantáneo. Eso no pasó allá en el café La Tercera Hoguera. El café La Lava Ardiente. Jesús llegó, venció y subió. Le dijo al ladrón, le dijo, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Esta tarde quiere decir que el tiempo que él estuvo en el infierno, el tiempo que le tomó vencer a Satanás, el tiempo que le tomó predicarle a los cautivos, el tiempo que le tomó vencer a la muerte, fueron unos instantes. Dice que la muerte no lo pudo retener.
Él llegó, dijo con permiso, estas llaves son mías, permítame para acá, usted quedó despedida. Y se fue yendo conmigo. Se fue al paraíso, perdón. Así que mis amados, tenemos que entender que cuando la piedra se mueve, todo se liberó. El plan pleno de Dios fue echado a andar al 100%, tanto que después de que Jesús resucitó, dice la Escritura que muchos hombres santos salieron también de entre los muertos y se fueron a presentar a la santa ciudad y estuvieron allí por algunos días. Wow. En un efecto en cadena, salió el primero, Jesús, las primicias de entre los muertos, y ahí se trajo unos de ñapita, ¿verdad? Y se vinieron unos hombres santos con él para confirmación que no solamente él iba a ser resucitado, sino todos aquellos que caminaron con él. Y se presentaron, mire, eso debe haber sido de miedo. Se presentaron a las personas y la gente seguramente lo reconoció. Pero este se murió hace 6 meses, este se murió hace 60 años, este es fulanito tal, este es fulanito de... ¿Qué quería decir eso? Que había empezado la resurrección entre los muertos para confirmación de todo lo que Dios había dicho que iba a suceder. Y si Dios pudo, aún con la muerte, Dios también puede con los obstáculos que hay en tu vida. Dios también puede con una piedra, un obstáculo que es puesto, no importa cómo se llame, no importa si es un tema familiar, si es un tema personal, si es un tema de economía, si es un tema de salud, si es un tema, cualquiera que sea el tema, Dios sí puede. Y sí quiere. Por lo tanto, hoy vamos a tomar la Santa Cena. A ver si pueden traer a los niños, porque ellos también son parte de él. Pero la vamos a tomar creyendo y sabiendo que Dios puede. No la vamos a tomar con melancolía. Ay, pobre Jesús, lo que pasó en la cruz. No la vamos a tomar con indiferencia. Ya pasó, esto ya no tiene que ver conmigo. Hoy yo te invito a que la tomes creyendo que no hay nada imposible para Dios. Gracias, Señor, gracias, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu presencia. Ven el Espíritu Santo y graba en el corazón de cada uno que tú sí resucitaste y que si tú resucitaste hay esperanza para nosotros, hay esperanza para mi vida, hay esperanza para mi familia, hay esperanza para mí. Hoy tú, por medio de tu resurrección, confirmas que puedo seguir creyendo, que puedo creer, que hay esperanza. Y porque te creo, esperaré por ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Padre, hoy te pido que esta mañana, Señor, como aquel día, tu poder y tu gloria se desencadene en la vida de cada uno. Hoy te pido en el nombre de Jesús que así como aquel día, en el momento en que Jesús puso un pie fuera de aquella tumba, toda la historia cambió. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús que tú te manifiestes en la vida de cada uno, en la familia de cada uno, en el trabajo de cada uno, y que puedas traer un tiempo nuevo y hagas un cambio de historia. De hoy mismo en adelante la historia empiece a cambiar, que aquellos días que pasaron
sanado hoy mismo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, que sé que has de hacer así. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Jesús. Y te damos gracias, Padre, por tu amor infinito, tu misericordia incalculable, que te plació bendecirnos, vernos y derramar tu favor en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias. Amén, amén y amén. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso a semejante victoria? Hay esperanza para ti. Si has sido bendecido por este mensaje, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y le des clic a la campanita para poder recibir las notificaciones de las transmisiones que vamos a estar haciendo, que yo sé que van a ser de mucha bendición para ti. Familia, estamos atravesando tiempos en los que no podemos perder la fe ni la esperanza en nuestro Señor. Prepararnos es muy importante, y qué mejor que hacerlo con la palabra de Dios y oración. Es por eso que te invitamos a nuestro tiempo de palabra y oración, cada noche a las 9:30, impartido por nuestros pastores Jaime y Mercedes Soberanes. Seguro recibirás una palabra de gran bendición para tu vida y concluiremos orando por ti. No te lo pierdas, acompáñanos.